Las maldiciones ocurren cuando un ser que no es de este mundo se niega a abandonar el plano terrenal para poder morar entre los vivos. A pesar de que la mayoría de la gente suele asociar las maldiciones a las casas, los espíritus o los demonios pueden poseer casi cualquier objeto. Aquí te presento 5 objetos a los cuales los une una sola cosa. Poseerles únicamente ha traído tragedias a los propietarios. Por ello, se asegura están malditos. Número 5. La caja D-Book. Durante una subasta realizada en Portland, una extraña caja llamó la atención de un experimentado anticuario. Al parecer, la caja era la única perteneciente a una anciana judía que sobrevivió al encierro en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La nieta de la anciana y actual heredera de sus bienes informó al anticuario que su abuela siempre había mantenido la caja escondida y se había asegurado de que nunca fuese abierta porque contenía un espíritu malvado llamado D-Book. El comerciante llevó su compra a su tienda y la colocó en su taller en el sótano. Inmediatamente después de que el comerciante llevase la caja al taller de su sótano, cosas extrañas y aterradoras comenzaron a suceder. De pronto sus trabajadoras lo llamaban horrorizadas, diciendo que las luces se habían apagado, las puertas de seguridad se habían cerrado con llave y se habían oído gritos procedentes del sótano. Tras este suceso, el anticuario llevó esta caja al sótano de la casa de su madre, quien poco después sufrió un infarto cerebral. En el hospital, la mujer llegó a delatar con esfuerzo hate gift, lo que en español significa odio regalo. A pesar de que el hombre intentó regalar la caja en varias ocasiones, siempre se la devolvían en pocos días. Llegó el día en el que comenzó a experimentar una pesadilla de forma recurrente. Más tarde descubrió que todos los miembros de su familia que habían estado alrededor de la caja también tenían el mismo sueño. Un día el hombre se quedó dormido mientras buscaba información por internet, convencido de que algo paranormal estaba ocurriendo en su hogar. Cuando se despertó, sintió que la respiración de alguien estaba sobre su cuello. Cuando volvió la cabeza, vio una enorme figura de sombra que se alejaba de él por el pasillo. En ese momento decidió poner la caja en subasta a través de eBay. La historia termina cuando Jason Haxton, un empleado de un museo en Missouri, decide comprarla con el objetivo de escribir un libro detallando la extraña historia de la caja D-Book. Número 4. El vestido de novia encantado. En 1849, una joven de una familia rica llamada Anna Baker se enamoró perdidamente de un joven herrero de clase baja. El padre de Anna, el señor Ellis Baker, se opuso al matrimonio hasta tal punto que desterró al joven de su ciudad natal, Altona, y condenó a su hija a una vida de soltería. Desde entonces, Anna vivió amargamente pensando en su enamorado, conservando su vestido hasta el momento de su fallecimiento en el año 1914. Al parecer, antes de que su padre desterrase a su amor, la joven ya había comprado un hermoso vestido de novia que nunca pudo utilizar. Tras el fallecimiento de Anna, los visitantes de la casa Baker, ahora convertida en un museo, afirman que el vestido de novia se mueve por sí solo, especialmente durante las noches de luna llena. Los investigadores que han intentado explicar el movimiento debido a posibles corrientes de aire u otras circunstancias naturales se han ido con las manos vacías. Número 3. La silla de la muerte. En 1702, un hombre convicto por quitarle la vida a otras personas, llamado Thomas Busby, fue condenado a la horca por todos sus crímenes. Este hombre, como último deseo, pidió poder disfrutar de su comida en su lugar favorito de Inglaterra. Justo después de que terminase su comida, Busby se puso en pie y dijo: «Qué fatídico y repentino fin le venga a todo aquel que se atreva a sentarse en esta silla». Durante la Segunda Guerra
Mundial, los soldados que frecuentaban este local y se sentaban en la silla nunca volvían de la guerra. En 1967, 2 pilotos de Royal Air Force llegaron a este lugar, se sentaron en esta silla y al salir de este lugar se estrellaron en su camioneta. En 1970, un albañil del lugar no creía en esta maldición, así que la puso a prueba sentándose en ella para convencer a los demás que nada iba a pasarle. El hombre encontró el fin de su vida ese mismo día tras caer de una gran altura mientras laboraba. Un año después de eso, un techador que se sentó sobre la silla falleció después de un derrumbe mientras trabajaba. Incluso la señora de la limpieza del local en una ocasión tropezó, cayó sobre la silla y falleció poco después de un tumor cerebral. La lista continuaba hasta que finalmente el dueño del local decidió trasladar la silla al sótano. Por desgracia, incluso escondida en el sótano, la silla reclamó otra víctima. En un intento por deshacerse de esta silla maldita, el propietario del local termina donando la silla al museo local en 1972. Desde entonces el museo exhibe la silla colgada a medio metro para que nadie pueda sentarse en ella por error. Afortunadamente, nadie se ha sentado en la silla desde entonces. Número 2. El sillón del diablo. La historia de este sillón se remonta al año 1550, cuando se fundó la primera cátedra de anatomía humana de España en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, dirigida por el granadino Alonso Rodríguez de Guevara, quien llevó a cabo las primeras disecciones humanas en España gracias a un permiso real. A dicha universidad asistió un curioso joven portugués que apenas pasaba de los 20 años, de origen sefardí, cuyo nombre era Andrés de Proaza. Tenía un gran interés por la medicina y en especial por la anatomía humana. El mismo año en que llegaba el sefardí a Valladolid, un niño de 9 años desapareció justo en la zona de la calle Esgueva, la misma calle en la que había alquilado una casa este hombre. Los vecinos denunciaron a las autoridades que del sótano de la casa de este hombre, cuya parte trasera daba a la calle Solanilla, se podían escuchar llantos y gritos, además que aseguraban ver cómo salía agua manchada con sangre por el desagüe de aquella vivienda. Las autoridades acudieron a la denuncia ciudadana e ingresaron por la fuerza a la casa del joven Andrés. El hallazgo fue espeluznante. En el sótano encontraron una mesa de madera y sobre ella yacía el cuerpo del menor completamente desmembrado, y junto a este yacían sus órganos humanos dispersos. En el lugar también se encuentran cuerpos de perros y gatos diseccionados. El sefardí confesó allí mismo entre lágrimas que tenía un pacto con el diablo, que se le había aparecido a través del sillón que estaba en su escritorio y que cuando se sentaba en él entraba en trance y solamente podía escribir macabros textos nigrománticos con detalladas indicaciones sobre cómo realizar una autopsia en personas vivas. Dice que llevando a la práctica los dictados del diablo, el propio Satán le confería toda la sabiduría del mundo en medicina. Tras ser detenido, se procedió a inspeccionar el resto del domicilio y así es como encuentran el sillón del que hablaba el joven. Era un mueble nuevo para entonces siglo XVI, de brazos desmontables de madera de nogal, que tiene el respaldo y el asiento de cuero decorados con motivos florales. A la silla le adornan también dibujos mediante pespuntes y geométricos repujados. Aparentemente este sillón no tenía nada extraño. El portugués fue condenado a la hoguera por el Tribunal de la Inquisición, pero antes de irse de este mundo advirtió que todo el que se sentase en la silla perderá su vida de 2 a 3 días más tarde. Sus pertenencias salieron a subasta pública, pero nadie compró sus muebles debido a la fama demoníaca de los mismos. Al final, las piezas que no se vendieron acabaron en algún almacén de la villa y poco después pasaron a formar parte del mobiliario de la Universidad de Valladolid.
Valladolid. Pasó algún tiempo, pero nadie creía que tan solo por sentarse en este sillón alguien perdería la vida. Pero en una ocasión, un vigilante nocturno de la universidad se sentó por equivocación en la silla maldita, pues estaba muy cansado de hacer sus rondas y tras finalizarlas pensó que era buena idea reposar en ella. Este hombre falleció 2 días después y lo mismo acontecería con 2 hombres más. Actualmente la silla se encuentra en el Museo Arqueológico de Valladolid, Palacio de Fabio Nelli. Por supuesto, nadie puede sentarse en ella. Número 2. El espejo de Middle Plantation. Middle Plantation es una de las casas más embrujadas de los Estados Unidos y del mundo. Queda en una plantación que se remonta a 1796 y fue construida sobre un cementerio indígena. Se dice que por lo menos 10 crímenes que han cobrado la vida de otras personas y sucesos paranormales ocurrían casi diariamente, pero de lo que más se habla es de un espejo que llegó a la casa en el año 1980. Los huéspedes de la finca han informado de figuras que salen del espejo, así como de huellas de manos de tamaño infantil impresas a veces en el cristal. La leyenda cuenta que el espejo contiene los espíritus de Sarah Woodruff y sus hijos. Ellos fueron envenenados. Aunque la costumbre dicta que los espejos deben ser cubiertos después del fallecimiento de alguien para evitar que los espíritus queden atrapados, este espejo quedó descubierto, por lo que la creencia asume que las almas siguen viviendo dentro de este. Número 1. El diamante Hope. Se cree que el diamante Howard fue extraído del río Krishna en la India cerca del año 1400, perteneciente a la estatua de la diosa Sita, esposa del dios Rama. Al ser robado de su templo en la mina Golconda Color en la India, una maldición caería sobre aquel que la poseyera. La maldición estaba escrita, solo debía desencadenarse. Su primer dueño comprobado fue Jean-Baptiste Tavernier, un comerciante francés que se aventuró en la India durante 40 años, se desplazó de norte a sur por esas tierras y recorrió casi 300.000 kilómetros. Un libro por escrito certifica sus aventuras. En una de sus travesías, Tavernier llegó a una región llamada Golconda, conocida por su Valle de los Diamantes, el primer lugar del planeta donde se extraen estas piedras preciosas. Fue allí donde Tavernier compró en 1667 un gran diamante en bruto de color azul de 112 quilates, algo casi sobrenatural, ya que solo un diamante entre 200.000 tiene esa tonalidad. Lo que Tavernier no sabía era que en sus manos tenía el diamante maldito y se lo llevó a París, lo exhibió junto a otras joyas y una persona quedó maravillada ante la gema. No era una persona cualquiera, sino que era el rey de Francia más famoso de la historia, el Rey Sol o Luis XIV. Luis XIV lo compró por 147 kilos de oro. Para este momento el diamante pasaría a llamarse Frances Azul. El rey mandó a tallar el diamante al joyero de la corte, Sir Pitau, que lo convirtió en el diamante azul de la corona y pasó a formar parte de la colección de joyas del rey. Con la fortuna que le pagaron, Tavernier cumplió su sueño, compró un título nobiliario y como buen duque adquirió un castillo, pero la maldición cayó sobre él. De la noche a la mañana perdió su fortuna en malos negocios, se declaró en bancarrota, escapó a Rusia y empezó a vivir en la calle, donde falleció de frío en 1689 y unos perros salvajes devoraron parte de su cuerpo. Mientras tanto, la joya seguía en posesión de Luis XIV. Todo el que veía la joya quedaba admirado y algunos tuvieron el honor de lucirlo, como Nicolas Fouquet, un funcionario de gobierno que lo pidió prestado, lo lució en un baile oficial y después de esa noche su suerte cambió. Fue acusado de estafa y falleció de hambre en una prisión en 1680. Una amante del rey, Madame de Montespan, convenció al rey de que le regalara la joya. Este aceptó, pero la mujer no pudo disfrutarlo mucho tiempo, ya que falleció repentinamente en 1707. Luis XIV, que lo había portado pero nunca lo había tocado con sus dedos, lo hizo por primera vez el 7 de diciembre de 1715, cuando lo visitó el embajador de Shah de Persia. El rey le mostró el diamante y meses después falleció
de gangrena. El sucesor de Luis XIV ordenó conservar el diamante en un cofre, sabedor de la maldición, y nunca lo tocó ni lo vio. Pero quien vino después de él, el rey Luis XVI, no resistió la tentación y se lo regaló a su esposa, la famosa María Antonieta. El diamante se convirtió en una piedra en forma de corazón, reduciendo su peso a 67 quilates. La reina no creía en maldiciones y a cada fiesta que iba lo portaba. La reina en una ocasión también le presta la joya a la princesa de Lombal. Ella fue linchada hasta fallecer por una multitud enfurecida durante la Revolución Francesa. Antes de esto, María Antonieta y Luis XVI de Francia fallecieron guillotinados en 1793. Después de ellos, un revolucionario llamado Guillot tomó el diamante y lo llevó a Londres para venderlo. Las autoridades inglesas lo encarcelaron y en 1796 falleció en prisión, pero antes logró vender el diamante a Catalina la Grande, que no bien lo lució, falleció de un infarto. Un desconocido llevó entonces el diamante a un tallador holandés llamado Wilhelm Fals, que dividió el diamante azul de la corona en dos. Una mitad fue adquirida por Carlos Federico Guillermo, duque de Brunswick, que perdió su fortuna a menos de 2 meses. La otra mitad quedó en manos del tallador holandés. El hijo del tallador Hendrik le quitó la vida a su propio padre y le robó el diamante para vendérselo a un francés llamado Francis Beaulieu. Hendrik, arrepentido de su crimen, se quitó la vida. Beaulieu, enterado de la maldición del diamante, lo vendió rápidamente a un curtidor judío. David Eliasson, el vendedor francés, perdió el dinero obtenido y falleció de hambre. David Eliasson, al saber de la maldición, se lo vendió más que velozmente al rey de Inglaterra, Jorge IV. Este, desconocedor de la historia de la joya, incrustó el diamante en su corona. En 1822, el rey se volvió loco y 8 años después falleció. Y entonces el diamante adquirió su actual nombre. Sir Henry Hope, banquero, comerciante y coleccionista de joyas, compró el diamante sabiendo de su maldición. Contrató a un grupo de especialistas y magos que en su ceremonia mágica, estos le aseguraron que la maldición no existiría para la familia Hope. Mas no fue así. Sir Henry falleció de disentería en 1839. Su esposa Adele, que heredó la joya, falleció repentinamente en 1884 y el diamante pasó en herencia a su hija Henrietta, que se casó con el duque Henry Pelham Clinton. La pareja falleció y el diamante queda en poder de su hijo Henry Francis Pelham Clinton Hope, que vendió la gema en 1901 a un norteamericano llamado Jack Collot. Henry Hope falleció loco y Collot, que no bien tuvo la joya en sus manos, se enfermó y perdió toda su fortuna y se quitó la vida. El próximo dueño del diamante Hope fue el millonario príncipe ruso Kenitovsky, que le regaló la joya a su amante. Ella era Laurence Ladue, una vedette parisina. A los pocos días del regalo, ellos se pelearon y en medio de esta discusión el príncipe terminó con la vida de la chica. Poco tiempo después, al príncipe lo eliminan los revolucionarios. Luego el diamante maldito fue adquirido por un griego llamado Simón, que viajaba con su familia en un carruaje. Él mismo perdió una rueda, cayeron a un barranco y toda la familia perdió la vida. Este diamante maldito continuó alrededor del mundo y llegó a las manos del rey de Turquía Abdülhamid II, que se lo obsequió a su esposa Subhaya Hamid. Tras una pelea entre la pareja, el rey estranguló a su mujer, pero él también recibió la maldición, siendo derrocado y falleciendo en una prisión por causas misteriosas. Nadie sabe cómo el diamante Hope desapareció y reapareció en la bóveda de un banco de París. Lo cierto es que el diamante fue comprado por el director del diario Washington Post. El banco que vendió la joya quebró de manera misteriosa y la esposa del director del diario enfermó y obviamente falleció. El hijo del matrimonio también fallece bajo las ruedas de un carruaje. Era el año 1910 y el diamante pasó a ser propiedad del joyero Simon Frankel, que lo llevó a París y se lo entregó al joyero Pierre Cartier, que, sabedor de la maldición, buscó rápido un comprador y los encontró en 1911.
era el matrimonio McLean, que estaba hospedado en el Hotel Bristol. El excéntrico matrimonio fue informado por el vendedor de la maldición y no solo aceptaron comprarlo, sino que le dijeron al joyero que para ellos sería un diamante de la buena suerte. Nunca imaginaron que la maldición se ensañaría con ellos de manera violenta. Uno de los hijos de la familia, Vincent, de 8 años, falleció atropellado. Luego una de las hijas, Elizabeth, falleció por una sobredosis de somníferos y el cabeza de la familia falleció en un hospital psiquiátrico. La señora Ned McLean, horrorizada, falleció loca, no sin antes mandar a guardar el diamante durante 20 años en una bóveda de seguridad. Al cumplirse los 20 años, una nieta de la mujer, Evelyn Walsh McLean, nieta, también fallece misteriosamente en Texas. Para 1949, un joyero experto en diamantes, Harry Winston, compró el diamante Hope, le realizó cortes geométricos para aumentar su brillo y lo donó al Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsonian de Washington, pero el museo no quiso aceptarlo en un principio, ya que el presidente estadounidense de aquella época sabía de la maldición y alertó al museo. Finalmente, los intereses económicos fueron más poderosos que la maldición y el museo aceptó el diamante, pero antes de recibirlo, la maldición se desató sobre inocentes. Winston envió el diamante por correo en una encomienda que le costó $145.29. El cartero que llevó el diamante al museo, James Todd, falleció atropellado. Al enterarse de lo ocurrido, su esposa falleció también de un infarto. La casa del matrimonio se incendió y el perro del matrimonio falleció asfixiado con su propia correa. Hoy, en el año 2022, el diamante Hope está expuesto en el pabellón Harry Winston. Después de la Mona Lisa, es el objeto que más visitas recibe al año. Casi 8 millones de personas admiran anualmente esa joya, valorada en $300 mil millones. En cuanto a Harry Winston, el hombre que donó el diamante tampoco escapó de la maldición. Falleció de un inesperado paro cardíaco. 24 dueños en total tuvo este diamante. Todos perecieron trágicamente. Llegamos al final de este conteo. En la cajita de comentarios, coméntame, ¿serías capaz de adquirir uno de estos objetos? Recuerda suscribirte a este canal para formar parte de esta familia. No olvides activar la campanita de notificaciones. Te dejo mis redes sociales. Gracias totales por tu fiel compañía. Nos vemos en una próxima edición.